que lo más importante de todo esto es que este testimonio de esta persona, Juan, no es un testimonio aislado. Desde el 2014, desde pocos días después de ocurrida esta tragedia en Iguala, apoyada por el programa de periodismo de investigación de la Universidad de Berkeley en California, emprendí una larga investigación a través basada en testigos directos de los hechos, vecinos de Iguala, los propios estudiantes sobrevivientes, documentos en ese momento inéditos de la propia Procuraduría General de la República, de la investigación que estaba realizando Murillo Karam y Tomás Herón. Y bueno, desde un inicio, Pepe, debo decirle a ti y a tu auditorio, y esto lo fui publicando a lo largo de los años, con documentos, con testimonios, con videos incluso, desde un inicio, al menos desde diciembre de 2014, hubo información clara, precisa, de que la Policía Federal y de que el Ejército Mexicano, particularmente los militares del 27 Batallón de Infantería, habían estado presentes y habían participado activamente tanto en la persecución, balacera y desaparición de los estudiantes. Esta información yo la publiqué en su momento en la revista Proceso desde diciembre de 2014. Es decir, este testigo Juan lo que dice se concatena con una serie de muchísimas otras declaraciones, y podríamos pasar tu programa aquí y otro, hablando puntualmente de declaración por declaración, incluso de los propios militares, incluso del propio capitán José Martínez Crespo. En ese primer reportaje del 2014 ya se revelaba por primera vez la existencia de este capitán y cómo este capitán, junto con un pelotón de 16 soldados, habían estado cazando, persiguiendo a los estudiantes durante toda esa noche, con conocimiento directo de los altos mandos del ejército, porque como cualquiera que sepa cómo funciona el ejército mexicano y la propia Policía Federal, mandan constantemente en el momento, en tiempo real, información, tanto sus oficinas, centrales, que era de propia Iguala, las oficinas de Guerrero y las oficinas de la Ciudad de México. Todos esos reportes fueron llegando, así que la información de este testigo se concatena con eso, por un lado. Ahora, por otro lado, aquí hay un punto, sí. Anabel, si me permites, los familiares, los padres y los familiares de los 43 desaparecidos siempre desde que ocurrieron esta tragedia, siempre han insistido en que el ejército tuvo algo que ver, un hecho que fue rechazado desde un principio de la indagatoria por las autoridades, en este caso de la Procuraduría General de la República, que entonces era comandada por Jesús Murillo Karam, Tomás Herón, en fin. Pepe, incluso tú recordarás que el entonces secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ante el Congreso en octubre de 2014, él aseguró categóricamente que ni siquiera había soldados en ese momento en el 27 Batallón de Infantería y que nunca jamás habían siquiera estado en la ciudad cuando los hechos ocurrieron, lo cual era mentira y se corrobora con las propias declaraciones ministeriales de los propios militares, del propio José Martínez Crespo. Él, a lo largo del 2014, 2015 y 2016, dio una serie de declaraciones ministeriales en la que primero reconoció que los militares estaban ahí. El 27 Batallón de Infantería estaba lleno de militares ese día, no como lo había querido hacer creer el entonces general secretario Salvador Cienfuegos, pero además habla de cómo sí participaron algunos militares uniformados y algunos militares vestidos de civil que pertenecían a un grupo de élite del ejército. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a la participación de la Policía Federal, y eso es muy importante, hay videos, Pepe. Tú recordarás que en su momento publiqué videos grabados por los propios estudiantes que fueron grabados con sus teléfonos en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio del miedo, ¿no? De esta masacre que estaba ocurriendo. Algunos de ellos grabaron imágenes terribles, conmovedoras de esa noche.
Y en esas imágenes, esos videos, pues que están ahí, o sea, no, ahora sí que sí están ahí. Sí había ojos viendo de una u otra manera lo que estaba sucediendo. Y hay registros de lo que sucedió en esas horas, más allá de los testigos que después puedan haber. Claro, y los estudiantes están gritando. Ahora, ya se van los municipales, Anabel se Hernández, quedan los federales y nos van a querer fastidiar. La relevancia del testimonio de Juan es que ha dado pie a encontrar restos de normalistas a partir de las coordenadas que él ha señalado y ha fundamentado las órdenes de aprehensión contra 18 militares. Una ya se cumplimentó, la del capitán segundo Crespo, Martínez Crespo, pero hay 17 militares prófugos. Es correcto, Pepe. A mí me parece que este giro, es decir, que es creíble lo que dice el testigo Juan. ¿Perdón? Es creíble lo que dice el testigo Juan. En realidad, sí, por eso te estoy haciendo toda esta cronología y hablando de los documentos que existen, porque esto que él dice se concatena, se añade, se suma a otras informaciones y expedientes. Por ejemplo, la Policía Federal, y aquí tengo el documento en mi escritorio, el 14 de septiembre de 2017, hace la Unidad de Asuntos Internos, hay un expediente que ahí tiene un número largo, pero aquí está, hecho por la comisaria general maestra María Luisa Saucedo López, firmado por ella, donde ella habla de que siguiendo estas conclusiones del GIEI, porque recordás que el GIEI, el Grupo de Expertos Independientes, también señaló en su momento la presencia activa de la Policía Federal y la presencia del Ejército Mexicano. Bueno, Policía Federal, de la Unidad de Asuntos Internos. Y lo que descubren a través del polígrafo es que muchísimos, la gran mayoría de los policías federales que estaban en la base de Iguala estaban coludidos con el narcotráfico y que ellos sí habían participado y sabían lo que había sucedido, solo que lo habían ocultado. Y pues pese a este informe que, repito, es del 14 de septiembre de 2017, pues en ese momento el gobierno de Enrique Peña Nieto y la entonces Procuraduría General de la República pues no hicieron nada, pese a estas evidencias claras de que la Policía Federal estaba penetrada por el crimen organizado. Bueno, nos queda claro, Anabel, no hay verdad histórica, quedó sepultada, no hay verdad verdadera, porque no se ha encontrado finalmente dónde termina el hilo de esta madeja. Lo único que hay claro, Anabel, es que hay una verdad sospechosa. Es correcto, Pepe, y hay otra cosa muy clara, que esto es lo que puede preocupar seguramente a los ciudadanos, a los propios investigadores y a las víctimas de estos delitos, que algunos de los protagonistas de estos eventos siguen ahorita en posiciones importantes. Está, por ejemplo, el señor Omar García Harfuch, que en ese momento era el coordinador de la Policía Federal en Guerrero. Si estamos hablando que toda la coordinación, toda la base de la Policía Federal de Iguala estaba penetrada por el ejército, por el narco, de acuerdo a la propia Unidad de Asuntos Internos, bueno, ahí qué papel jugó Omar García Harfuch, que por otra parte, de acuerdo a otro expediente del 2012, de la propia Policía Federal de Asuntos Internos, reprobó sus exámenes de confianza y aquí dice claramente, se registraron reacciones significativas de falta de veracidad en la pregunta, en el último año, ¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada? Cabe señalar que sus evaluaciones con fecha 6 de octubre de 2011 con motivo de permanencia y el 13 de enero de 2009 con motivo de nuevo ingreso, se registraron reacciones significativas de falta de veracidad en el misma área. Es decir, que desde que el señor Omar García Harfuch, por haber reprobado sus exámenes de confianza, número uno, debe haber sido retirado del cargo desde el 2012, pero además estaban estos señalamientos que la propia Unidad de Asuntos Internos pone ahí como una de las razones por las cuales tenía que irse, porque había manifestado muestras de mentir cuando se le pregunta sus compromisos con la delincuencia organizada, y ahora tenemos a este testigo Juan. Bueno, yo diría, Pepe, que ahí tenemos más que un elemento que la Fiscalía debe investigar a fondo. Y por otro lado tenemos a dos militares que estuvieron activos esa noche, que es José Rodríguez Pérez, que es el coronel del 27 Batallón de Infantería, que también es aludido por este testigo Juan, y por otra parte el señor Alejandro Saavedra,
que el general Alejandro Saavedra, que en ese momento era el responsable de 35 zona militar en Chilpancingo, que bueno, a él sin duda por fuerza le debieran haber llegado en la cadena de mando todos los informes de lo que estaba ocurriendo, y ahora es el titular del ISFAM. A lo mejor ahora que es titular del ISFAM estará más abierto a colaborar y a decir qué pasó, porque recordemos que en el sexenio pasado el ejército nunca fue molestado ni con el pétalo de una rosa y que las autoridades se negaron a investigar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.